Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, tú te deleitas, Señor. Tú estás presto, Señor, a entregarnos tan grandes bendiciones como sea posible y como sea posible, inclusive, Señor, de nosotros mismos. El problema, Padre, es que pasamos más tiempo exaltando más el poder del enemigo que el poder tuyo, Señor. Estamos a veces más asustados dándole el poder a quien no debemos, Señor, en lugar de pasar más tiempo alabándote, glorificándote por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Por eso humildemente, Señor, pido que antes de levantar nuestro espíritu, nuestra alma de tus pies, que cada hermano en esta nueva semana que vaya a empezar, Señor, pueda pasar más tiempo, y yo también, Señor, a tus pies, contemplando tu poder, tu gloria, tu amor y tu misericordia. Permita, Señor, que en el nombre de Jesucristo, todo miedo, toda inquietud, toda dolencia sea rechazada, porque en el nombre de Jesucristo hay poder y hay vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, de Egipto a Babilonia, vamos a retomar el capítulo como clave, como la columna vertebral de Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuál es? El capítulo clave, el capítulo que, digámoslo así, como que es la estructura principal de todo el Apocalipsis. Ese es el capítulo, a ver, alguien de Zoom. ¿Cuál es el capítulo de Apocalipsis que es como la columna vertebral de todo el Apocalipsis? A ver, estudiantes de la Biblia. A ver, hermana Lucy. Hermana, ¿quién más está por allí? A ver si la hermana Patti está por allí. ¿Cuál es el capítulo clave de Apocalipsis? El capítulo que me da la columna vertebral de todo el Apocalipsis. ¿Cuál es? ¿Nadie? ¿El 14? No, señora. El que hemos estado estudiando los últimos 4 sábados, ya 3 sábados atrás. A ver, no importa si se equivocan, eso es lo que toca hacer, participar, a ver los de YouTube. De hecho, está ubicado en todo el centro del libro de Apocalipsis. Es la mitad del libro de Apocalipsis. 12. Muy bien, hermana Patti, muchas gracias. Apocalipsis 12, bueno, Lucy, Apocalipsis 12, la estructura básica. ¿Por qué el 12 y no el 13 ni el 14? No, todos son importantes, no estamos diciendo que uno es más importante que otro, no, sino que el que me da como la historia base en que se desarrolla todo el conflicto de Apocalipsis, ¿sí? De eso estamos hablando. No estamos diciendo que uno sea más importante que otro, o que hay que estudiar uno, no. Estamos diciendo que es como la historia base de todo el gran conflicto, está en Apocalipsis 12. Y todos los demás capítulos van a ser el detalle de lo que sucede en Apocalipsis 12. Eso es lo que hemos estado explicando. Ahora, Apocalipsis 12 habla de la historia de una mujer y un dragón. ¿Ok? Y cómo el dragón se fija en el hijo de la mujer y de ahí empieza todo el conflicto. Y hablábamos que el dragón lo primero que se fija no es tanto en la mujer, sino en el hijo profético que van a hacer ahí con esta mujer. ¿Okay? Y la mujer representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel, tanto el antiguo como el moderno. Y no solo representa a la iglesia de Dios, sino a la mamá terrenal de ese hijo que representa una amenaza para Satanás. ¿Okay? El dragón es Satanás. Entonces, habíamos hablado, la primera pregunta que hacíamos en la sesión pasada era, ¿quién representa el hijo de la mujer en Apocalipsis 12? Ese hijo es el problema, que representa una amenaza, un problema para el enemigo, para el dragón. Entonces, por eso el enemigo se centra en que apenas nazca ese hijo, lo va a eliminar, lo va a intentar asesinar. Esa es la historia de Apocalipsis 12.
Entonces, habíamos hablado que ese hijo, el dragón debe intentar matar al hijo, el hijo debe nacer en condiciones difíciles, el hijo debe ser un varón, el hijo debe regir a los gentiles con vara de hierro y el hijo debe ser arrebatado para Dios y para su trono. Se cumple por lo menos en tres personas, o en tres personajes, vamos a hablar de personajes. Este hijo, esas características se cumplen perfectamente en la vida de Moisés, en la vida de Jesús, nuestro Salvador, y en la vida que va a repetir los 144,000. Entonces, y no descartamos que haya otro, porque también hablábamos de Elías. Posiblemente Elías también cumple esa profecía. Entonces, estamos hablando que las profecías no son estáticas. Las profecías no es que representa una sola cosa y ya, ahí nos quedamos y el resto se vuelve una anécdota cultural del pasado. No, eso no son las profecías. Las profecías no son objetos de museos. ¿Sí? Porque usted en los museos, usted y yo, ¿a qué vamos a los museos? ¿A ver el futuro? Vaya, vamos a ver es el pasado solamente, lo que quedó de la historia. Eso es lo que hacen los museos. ¿Okay? Pero las profecías bíblicas no son museos. Son epístolas vivientes. Son revelaciones del Dios vivo. La palabra de Dios misma dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Si es viva es porque siempre está vigente. Entonces, ese Apocalipsis 12 representó una respuesta para los cristianos del primer siglo. Los primeros que recibieron el Apocalipsis fueron ellos, no nosotros. Fue una respuesta para la gente que vivía en la antigüedad, en la Edad Media. Fue una respuesta para los que vivían en la época de Martín Lutero y los reformistas. Fue una respuesta para los pioneros adventistas, para los mileritas, y es una respuesta para nosotros. Entonces no podemos pensar que la profecía se queda en el pasado y que estamos esperando el versículo final del cumplimiento, siendo que llevamos años, muchos años y no se ha cumplido. Entonces las profecías vuelven a repetirse, vuelven a cumplirse. ¿Okay? La última vez que se va a repetir esta profecía es en los 144,000. Ese es el último cumplimiento, el cumplimiento final de Apocalipsis 12 y de todo el Apocalipsis es los 144,000. Porque para el dragón es como si viniera Cristo multiplicado en 144,000 personas. O sea, el conflicto se va a volver más duro, más crudo, por así decirlo, porque ese es el final de Satanás. Entonces, ¿será una amenaza a los 144,000 para el enemigo, para el dragón? Pues desde luego que representa una gran amenaza, ¿ok? Y veíamos un cuadrito donde se demuestra bíblicamente por qué Moisés, por qué Jesús y por qué los 144,000 son el hijo de la mujer. Cada uno en su dispensación. Dispensación es simplemente un momento histórico del pueblo de Dios, no es más. Una fase, una etapa. ¿Okay? Entonces, cada uno va a cumplir estas características. Bien, ahora nos vamos, para avanzar, ¿a quién representa el dragón en Apocalipsis 12? ¿A quién representa el dragón? Ya hablamos del hijo, ahora hablamos un poquito del dragón. Ya hablamos del hijo, un poquito de la mujer y vamos a hablar ahora del dragón. ¿Por qué no dice de una vez Satanás? ¿Por qué no dice de una vez el diablo? ¿Por qué lo pone como un dragón? Entonces vamos a leer Apocalipsis 12:9. Apocalipsis, sí, 12:9, que es donde está algo de lo que hace ese dragón. El dragón dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás. Acá no me quiero centrar tanto en la batalla como en la descripción que se da del dragón. Dice acá, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando sucede esta batalla, Apocalipsis 12 claramente pierde el dragón, como ha perdido muchas batallas contra Jesucristo. Pero este dragón acá lo nombran, ¿por qué acá lo nombran serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás? Precisamente porque la serpiente antigua, según la palabra en hebreo en Génesis, es dragón. Es dragón. ¿Ok? No es una serpiente como las de ahorita. No. En esa época la serpiente tenía alas.
En esa época la serpiente era un animal muy hermoso. Bueno, sigo hablando. Entonces, en esa época la serpiente tenía alas. La serpiente tenía, digámoslo así, era muy hermosa. Era tornasolada, dice Patriarcas y Profetas, brillaba, se posaba en los árboles. Bueno, era muy hermoso, no era un animal muy lindo. Y por eso acá la Biblia usa la figura del dragón porque nos está queriendo decir que no es solo Satanás, sino el medio que usa Satanás para destruir. ¿Me hago entender? Entonces, por eso acá dice la serpiente antigua. La serpiente antigua era un animal de la creación de Dios. No era un animal maligno. De hecho, no existían animales malignos. Lo que pasa es que Satanás se mete en la serpiente, hace una posesión a la serpiente y la serpiente empieza a hablar. ¿Okay? Pero lo que ocurre ahí es que coge a la serpiente como medium, como un medio para destruir, para engañar. Entonces, esa es la connotación del dragón. Entonces, el dragón, como vemos acá en esta diapositiva para resumir, el dragón no solo representa a Satanás, sino el medio que usa Satanás para destruir. ¿Ok? Porque él se esconde tras un rey, tras un imperio, tras muchas cosas se esconde. Por eso tenemos que estar alerta siempre. Porque Satanás no le va a llegar así de frente a su vida, a su casa, no le va a llegar de frente. Va a utilizar un familiar, va a utilizar a alguien que lo enamore o la enamore. Así trabaja Satanás, ¿sí? Alguien que habla palabras dulces. Entonces, eso también nos enseña a nivel personal que Satanás nunca se va a presentar así de frente. Se presenta de frente cuando ya, digámoslo así, no tiene otra opción y ya el Hijo de Dios en su comunión con el Señor Jesucristo ya ha aprendido a detectarlo. Pero mientras el Hijo de Dios no aprenda a detectarlo, Satanás siempre lo va a entrampar. Con disfraces, que son disfraces atractivos, así como hizo con Eva. Entonces, vamos a ver qué medios usó Satanás para tratar de destruir a estos tres personajes. Primero, Moisés, Éxodo 1, 15 al 16. A ver, vamos a poner esto para dar la oportunidad a los hermanos que busquemos. A ver, Éxodo 1, 15 al 16. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos. Vamos a comparar, vamos a leer. Esto. Recuerden que acá estamos usando otra versión bíblica, la Biblia de Jubileo, se llama la versión que estamos usando. A veces uso la Biblia de las Américas también, pero usted compare. Ok, listo, dice Éxodo 1, 15 al 16. Mire cómo fue el momento en que Moisés, o la infancia de Moisés, dice lo siguiente. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas y veáis el sexo, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Este decreto fue el que usó Satanás para tratar de matar a Moisés. ¿Eh? O sea, el decreto iba contra Moisés porque ya Satanás estaba dando cuenta que se acercaba el tiempo en el que iba a haber un libertador del pueblo de Dios. ¿Ven? Entonces, en ese orden de ideas, Satanás se siente amenazado y dice, se me va a acabar acá el reinado y tengo acá el pueblo esclavizado, hay que hacer algo. ¿Y a quién usa él? Al rey de Egipto. Entonces, mire que la primera nación o el primer rey que él usa es Egipto, porque fue el que usó tanto para tratar de matar a Moisés, como tratar de destruir al pueblo de Dios, como tratar de que no saliera de Egipto. Ese es digámoslo así, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia. Pregunta, ¿cuántas cabezas tiene este dragón? Según Apocalipsis 12:3 creo que es. ¿Cuántas cabezas tiene? A ver, los de Zoom o los de YouTube.
¿Cuántas cabezas tiene este dragón? Pues que en YouTube hay un delay, ¿no? Entonces se demoran un poquito, pero también, por favor, participen, que así se hace más entendible esto. ¿Cuántas cabezas tiene ese dragón? Según Apocalipsis 12:3. A ver, ¿quién dijo yo? Espero, hermanos, que no se vayan a hacer otras cosas mientras estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Bueno, a ver, ¿dónde estamos aquí en Apocalipsis? 7. 7 cabezas. Muchas gracias, hermana Pati. 7 cabezas. O sea que Satanás, ¿y qué son las cabezas en la Biblia? Todas estas, ¿qué representan las cabezas? ¿Alguien sabe? También es, la respuesta también está en Apocalipsis. ¿Alguien sabe? Por favor. 7 montes, creo. Sí. Poderes, montes. ¿Quién dijo montes por allí? Mano Michael. Montes, sí. Yo. Ambas cosas, muchas gracias, sí, ambas cosas representan montes y reinos según Apocalipsis 17. Representan montes y cada monte también representa un reino. Entonces, en este caso, mire que esas cabezas representan los reinos por los cuales, o los montes por los cuales Satanás trabaja. ¿Ok? Entonces, por eso tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos y creo que este tiene diademas. Tiene diademas, venga a ver, sí, 7 diademas también tiene. La diadema es símbolo de realeza. Entonces, Satanás siempre va a usar a la realeza. Es lo que quiere decir. Porque él mismo los va a encumbrar, ¿sí? Claro que Dios es el que quita y pone reyes. O sea, Satanás no puede poner a quien quiera tampoco, ¿sí? Pero él se aprovecha del corazón orgulloso de los reyes y él los lleva a que se olviden de Dios y se enceguezcan por el orgullo. No pasó eso con el rey de Egipto. Entonces quedó presa de él porque el rey de Egipto no reconoció a Jehová. Cuando Moisés llega, después de 40 años, llega donde el faraón y dice el faraón, Moisés dice, Jehová dice que dejes salir a mi pueblo. Y el faraón dice, ¿y quién es Jehová? O sea, no lo reconoce. Y no es porque él no lo conozca, ojo con eso. Ahí su respuesta no es porque no conozca a Jehová, sino porque no lo quiere reconocer. Es muy diferente. Su corazón está duro. Y el espíritu de Dios se ha alejado de él. Por eso él se obstina una y otra vez, no importa que pasen 10 plagas, no importa que pase lo que pase y se muera su propio hijo, él es obstinado, porque así es el corazón cuando tenemos en orgullo, hermanos. ¿Okay? Esto no solo le pasa al rey de Egipto, ojo con eso, nos puede pasar a nosotros. Listo, ahí se cumplió en la vida de Moisés que el dragón usó a Egipto, al rey de Egipto. Ahora, y a Jesús, ¿cómo fue que a quién usó él? Mateo 2:13. Vamos a buscar ese texto bíblico. Mateo capítulo 2, versículo 3. Y allí vamos a encontrar cómo fue que el dragón usó o a quién usó para tratar de eliminar al Señor Jesús. Y esto fue tan pronto como nació. Miren que se parece mucho a la historia también de Moisés en ese aspecto. Dice Mateo 2:13. Y partidos ellos, José y María, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye ¿a dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire, esta es otra cabeza de Satanás, Herodes, en este caso el Imperio Romano. Herodes no era el emperador de Roma, pero Herodes era gobernador de la provincia donde estaba José y María y el niño Jesús. Y ese Herodes maligno es el que usa Satanás para tratar de matar al niño. El dragón se siente amenazado. ¿Y Herodes por qué causa lo mata? Porque se siente amenazado su reino. Entonces mire que ese miedo o ese impacto que provoca en Satanás, él lo pone en el corazón de un hombre. Lo replica. Lo que el enemigo siente lo replican los seres humanos. Es por eso que cuando uno siente pánico, uno siente terror, siente miedo,
es porque los enemigos le están poniendo ese miedo que ellos sienten, se lo ponen a usted, para que usted se desestabilice, nos desestabilicemos, ¿ok? Por eso Dios no trabaja con miedos o con terror, que ese terror que le da a usted, que le, mejor dicho, sí, le revuelve el estómago, le da... No, cuando usted sienta eso, vamos a donde el Señor Jesucristo y clamemos para que los ángeles buenos saquen a esos ángeles malos. Dios y el Señor Jesús no trabaja con esos terrores, ¿ok? Bueno, eso se cumplió en la vida de Jesús. Entonces el enemigo usó a Herodes. Ahora, para los 144,000, ¿a quién va a usar Satanás? ¿A quién va a usar Satanás? ¿Mm? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que va a usar a dos bestias. Acá ya no vamos a tener un solo enemigo, vamos a tener muchos porque son 144,000. Entonces Satanás reduplica sus esfuerzos. Vamos a ver en Apocalipsis 13 el 7 y el 15. El versículo 7 es para la primera bestia y el versículo 15 para la segunda. Esos son los medios por los cuales usa Satanás, ¿ok? En general, para tratar de destruir a los 144,000. Dice el versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y el 15 dice, y le fue dado que diera espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Estas son las dos bestias que Satanás va a usar para tratar de destruir a los 144,000, ¿ok? O sea, los 144,000, pues, desde luego, pues es la última generación, el último remanente, el pueblo de Dios. El enemigo, pues, va a sacar toda su artillería. Pero también los 144,000 van a tener una gran ventaja que no han tenido los demás en la historia pasada, ¿eh? Que es tener un carácter semejante al de Cristo, que nunca se ha visto. Entonces es un milagro, hermanos, que el Señor Jesús va a hacer. ¿Ok? Por eso todos debemos apuntarnos para ser parte de los 144,000. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Ese es el dragón en Apocalipsis 12, representa no solo al mismo Satanás, sino al medio que usa Satanás para tratar de destruir esa amenaza, ese hijo que va a nacer. ¿Ok? Y tan pronto nace, trata de destruirlo, trata de destruirlo. Y durante toda su vida también trata de destruirlo. Y después se fijan, cuando ese hijo es rescatado, digámoslo así, pues él sigue con la descendencia de la mujer, todos los demás hijos que va a tener esa mujer. Conflicto de los siglos, página 693, que corrobora esto, que vamos a tener enemigos por todo lado. Mire lo que dice. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. Igualito que hizo el dragón con Moisés, con el Señor Jesús, lo va a hacer con el pueblo de Dios en la última generación, con los 144,000. Dice acá que es en varios países, o sea, es global y es simultáneo. Es una, y además otra cosa acá importante, es una conspiración. Entonces usted nunca va a ver en un noticiero que digan, se emite decreto para matar a los 144,000. No, eso no va a suceder así. Acá dice que es una conspiración a escondidas. Como fue conspiración también con el Señor Jesús. Al Señor Jesús, cuando lo van a, digámoslo así, le hacen el juicio antes de crucificarlo, todo eso es una conspiración. Ellos ya tenían planeado todo. Por eso hacen el juicio por allá a medianoche, cuando todo el mundo está durmiendo. Van y despiertan a Pilatos en la madrugada. O sea, ellos tenían afán de deshacerse de Jesús.
Así mismo va a ocurrir con el pueblo de Dios, los 144,000. Pero tenemos que estar muy despiertos, hermanos, porque eso va a ser una conspiración. ¿Ok? No va a ser de frente. Bueno, según este texto, lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, pasemos a la batalla entre Miguel y el dragón, porque esta es otra parte importante. ¿Cómo se cumple en la vida de Moisés, del Señor Jesús y de los 144,000? ¿Qué es lo que desata esta batalla? Pues indudablemente la batalla se desata es porque ese hijo de la mujer, Satanás no lo puede destruir. El dragón no lo pudo destruir, porque ahí dice en Apocalipsis 12 que este hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces la pregunta es, ¿será que Moisés fue arrebatado para Dios y para su trono? Claro que sí. ¿Y se dio una batalla con Miguel? Claro que sí. Está el texto famoso de, bueno, vamos a ver primero la batalla. Apocalipsis 12, 7 al 8 para repasar la batalla. ¿Ok? Dice acá, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Ahí está la lucha, la batalla, ¿ok? Ahora, noten algo. Juan vio esta señal en el cielo. No con esto queriendo decir que todas las batallas hayan sucedido en el cielo. La primera batalla, desde luego que sucedió en el cielo. La primera batalla sucedió cuando Satanás se rebela en el cielo contra el gobierno del Señor, contra el gobierno de Dios. Y él es expulsado del cielo a las malas, tocó a las malas. Entonces, esa es una primera batalla. Pero esta batalla no solo simboliza esa batalla, sino todas las batallas que han habido, digámoslo así, trascendentales. Unos cuentan 7 batallas. Por ahí hay un tema de un hermano allí de Red Avenir que se llama Noé. Alguna vez tuvo un tema de las 7 batallas que representa este texto de Apocalipsis. Y yo coincido mucho con ese hermano porque es verdad, esta Apocalipsis 12, y nuestra hermana Alcira por allí también alguna vez predicó sobre esto. Entonces, estas batallas no es solamente una. Recuerden, la profecía no es estática. Esto representa todos los conflictos, digamos, trascendentales que ha tenido Miguel contra el dragón. Y acá el dragón, digámoslo así, la batalla se ve en el cielo, pero Juan también ve la mujer en el cielo, es una señal en el cielo, él la ve la señal hacia arriba en el cielo, pero representa las batallas que también se han vivido acá en la tierra. Entonces vamos a mirar eso. Y es claro porque Miguel, por ejemplo, aparece allí en Daniel. Miguel, este Miguel, que es Jesucristo, como comandante de las huestes angelicales, también es visto allí en Daniel, pero es peleando contra el príncipe de Persia. O sea, es un conflicto terrenal allí. ¿Ve? Entonces no es que esa batalla tenga que ocurrir en el cielo, ubicación geográfica, cielo, no. Representa que Juan vio la señal en el cielo, pero representa las múltiples batallas que se han tenido. Miremos la primera batalla, la de Moisés, digámoslo así. Bueno, primera batalla en la que estamos, en las vidas que estamos viendo, ¿no? Porque ya había habido una batalla en el cielo cuando Satanás se rebeló. Por allí hasta la vida de Moisés de pronto pudo haber otra batalla, pero esta es una batalla importante porque Moisés es arrebatado, cumple la profecía, a él es resucitado y Satanás se enoja. Él dice, ese me corresponde a mí porque él, ¿cómo así que lo vas a resucitar si él pecó allá en la roca cuando no le dio gloria a Dios, él pecó, yo lo hice pecar? Pero Moisés conoció la justificación por la fe. Moisés murió en la promesa de un Salvador. Moisés se comunicaba cara a cara con el Señor Jesús. O sea, había una amistad tan profunda con el Señor Jesús que el Señor Jesús lo resucita y Satanás se enoja. Y eso está allí en Judas capítulo 1, versículo 9. Y se desarrolla una batalla allí. Y dice lo siguiente, Judas 1:9. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás. Antes le dijo, el Señor te reprenda.
y fue la reprensión contra Satanás. ¿Okay? Hubo una lucha. Mire que aparece Miguel, el arcángel, que es el mismo Jesucristo. Recordemos que la palabra Miguel viene del griego Micael. Y Micael, griego del hebreo Micael. Micael significa el que es semejante a Dios, o quien es como Dios, Micael. Y solo hay un arcángel en la Biblia. ¿Okay? Y cuando Daniel vio a Miguel, cayó de rodillas, o sea, cayó desmayado el poder que tiene Miguel. O sea, este Miguel definitivamente es el Señor Jesús, solo que el Señor Jesús en un rol de comandante, de general de los ejércitos del cielo. ¿Okay? Fue el mismo Miguel que vio Josué allí en los campos del Jordán antes de atacar a Jericó. Fue el mismo Miguel, que aparece con una espada, léalo allí en Josué 6. Es el mismo, Josué 5, 6, allí ese es el mismo Miguel. ¿Okay? Entonces, es bien tremendo, yo creo que era Miguel, ¿no? Porque ya es el rol de justiciero de Jesucristo. Y ese Miguel es el que, digámoslo así, Satanás le teme, que ha ganado todas las batallas. Y esta fue una de las batallas que le ganó. El Señor te reprenda. Y lo resucita Moisés, resucita y es llevado para Dios y para su trono. Se cumple la profecía de Apocalipsis 12 en la vida de Moisés. Increíble, hermanos. Ahora vamos a ver el cumplimiento en la vida de Jesús. Bueno, Jesús también tuvo una batalla. Esa batalla es desde que él inicia su ministerio, pues esa batalla es recia. Esa batalla es dura y se desarrolla acá en la tierra porque Miguel está acá en la tierra. No como Miguel, porque Jesús ya no puede usar poderes, digámoslo así, divinos. Y de ángel. Ya no puede sacar la espada de ángel, pero así. Y es como Jesús demostrando, y es como demostrándole al universo entero, miren, voy a venir, eso es lo más impresionante, hermano. No voy a venir a la tierra con Miguel. Es más, voy a añadir una naturaleza inferior a la que ya tengo, dice Jesús. Jesús es un ser divino y dice, voy a encarnarme, voy a adquirir la naturaleza humana. Fuera de eso, sorprende más al universo. Dicen, no solamente voy a adquirir la naturaleza humana, sino que la voy a adquirir con 4.000 años de pecado. O sea, un hombre en esa época, el Israel del primer siglo, años, o sea, más difícil aún. Claro, Satanás hizo de todo para acabar al Señor Jesús. Hizo de todo. Para que pecara, o para que maldijera, o para que usara su poder divino, para que con un solo pensamiento ya ganaba la batalla, ese pensamiento pecaminoso. Pero ni siquiera eso tuvo el Señor Jesús, ni siquiera eso. En 1 Pedro 3:22 vemos que, o deducimos que hubo contienda. Mire, 1 Pedro 3:22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades. Cuando alguien se somete a otra persona es porque ese alguien ganó la batalla. Esos son términos de la guerra militares. Cuando un ejército ataca a otro y queda bien, es derrotado, esos sobrevivientes del ejército derrotado que quedan sometidos, quedan algunos los, digámoslo así, las batallas, ¿cómo dices? Quedan rehenes, quedan esclavizados otros, bueno, depende de la batalla. En este caso fueron sometidos ángeles, autoridades y potestades, todos los rangos de malignos. O sea, no todos son iguales, hay rangos allí. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles, pero no todos son ángeles, por así decirlo. Ángel es un término general, para generalizar. Pero mire que acá Pedro dice ángeles, autoridades y potestades. 3 rangos hay allí. Está Satanás comandándolos a todos esos. Hay unos más poderosos que otros. Entonces, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues los exhibió públicamente porque todo el universo se dio cuenta de todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Todo el universo fue testigo de la crueldad
de Satanás y sus ángeles malos contra Jesucristo. Y todo lazo de simpatía, dice el Espíritu profecía, todo lazo de simpatía que les quedaba a los ángeles fue cortado allí en la escena de la cruz. Ese día, porque habían lazos todavía de simpatía con Satanás, pues claro, ellos vivieron mucho tiempo con Satanás y pues claro, son las dudas que de pronto nosotros a veces tenemos en otros aspectos, ¿no? Ellos también tuvieron sus dudas diciendo, bueno, que Satanás, a ver, pero si él era bueno, era tan dulce, tan perfecto, tan inteligente, tan entregado a la causa de Dios, era el querubín cubridor, o sea, claro, quedan dudas, pero el Señor despeja todas esas dudas. Y los ángeles que eligieron por Dios, pues Dios les dio esta respuesta, por así decirlo, y les dijo, miren quién es Satanás, miren por ustedes mismos, así como cuando nosotros tenemos dudas, ay, sí, como a veces decimos de algún gobernante, ay, será, mire, se está como portando bien, Señor, que nos ha pasado a todos, ¿sí? Y el Señor nos dice, mire quién es ese, ¿sí? Mire quién es ese gobernante, mírelo. Entonces, Él nos muestra. Asimismo, el Señor va a mostrar sobre todo gobernante, quién es realmente ese gobernante, si es sincero, si no. Asimismo exhibió Jesús al mismo enemigo y no solo a él, sino a sus secuaces, a los potestades y a los principados que llama aquí la Biblia. ¿Ok? O sea, todos sus ángeles más poderosos los exhibió. Todo el universo vio la crueldad con que trataba el Señor Jesús y Jesús gana otra batalla más. ¿Ven? En desventaja, ojo con eso, tenía todas las desventajas y le demostró a Satanás que siendo fiel al Padre, obedeciendo, se puede vencer. Y nos demostró a nosotros, queriendo con eso decir que nosotros en el nombre de Cristo también podemos vencer y volver a nacer. ¿Ok? Y los 144,000, ¿será que va a haber batalla con los 144,000? Pues, ¿cómo no va a haber? Pero miren lo que dice Daniel 12:1, muy conocido ese texto. Otra vez aparece Miguel acá. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Cuál libro? ¿En el libro de la iglesia? ¿En cuál libro, hermanos? ¿Cuál es ese libro? A ver, hagamos esa pregunta. ¿Cuál es ese libro? Dice, tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. De la vida. El libro de la vida del Cordero, así es. Entonces no es el libro de la iglesia. Como decía la señora Juárez, hay muchos que tienen su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y así va a suceder. Entonces mire que acá Miguel se levanta. Y va a haber un tiempo de angustia, pues ese tiempo de angustia es el último, digamos, la última ira de Satanás antes de que lo cojan para ponerle los pecados encima de su cabeza. Miguel se levanta y se levanta del lugar santísimo, eso es lo que quiere decir que se levanta. Termina su ministerio en el lugar santísimo y va a cambiarse de vestiduras. Bueno, va a ir pero primero va a ir a la puerta del santuario, a la entrada, y va a llamar a Satanás. Eso es lo que va a pasar, por eso él se levanta ahí. Cuando Miguel se levanta, queda el mundo sin intercesor y el mundo va a entrar en una oscuridad cual nunca la ha visto, porque ahí no va a haber intercesor. Los únicos que van a estar firmes en el nombre de Cristo, ¿quiénes van a ser? En ese momento tan oscuro. Los que estén inscritos en el libro, los 144,000. Ahí ya, mejor dicho, eso es lo último, hermanos. Entonces Miguel también se va a levantar, entonces va a haber otra batalla ahí, porque Satanás no se va a dejar poner los pecados de los 144,000 a su cuenta, así como así, sin dar lucha. Entonces todo se vuelve a repetir. Y esta será probablemente una de las últimas batallas, si no la última, una de las últimas. Bueno, yo digo que la última es después del milenio, ¿no? Porque ahí falta otra batalla final. Pero bueno, esta batalla es ya, digamos, la última de esta tierra.
y ahí se acaban las batallas y se cumple Apocalipsis 12. Curioso que coincide que Miguel aparece en Apocalipsis 12 y también aparece en Daniel 12. ¿No nos dice eso algo? ¿Ve? Porque se vuelve a repetir. Las batallas, o sea, hay que dividirlas, las batallas que están en la tierra y las batallas que se dan en el cielo, son diferentes. Ok, sí. O sea, son varias batallas, unas en el cielo y otras en la tierra. ¿Es así? Sí. O sea, en el cielo literalmente son 3. Hay 3 en el cielo. Ya van 2. Queda una. Y esa es la final. En el cielo. ¿Nos puedes decir, Elcira, cuáles son esas 2 que ya han pasado? Esas 2, la primera batalla, cuando Satanás se revela en el cielo y él es expulsado del cielo. Yo tuve una prédica de eso, es larga. Él es expulsado del cielo, pero él no tiene hogar. Inmediatamente llevan el plan de construir al hombre, de crear al hombre. Crean al hombre y entra Satanás a convencer al hombre, y es como Adán cae y Adán toma la decisión. Entra el pecado acá y todos sabemos el gran conflicto que todavía estamos aquí. Jesús viene porque ahí dan la promesa en Génesis 3:15, el Señor viene, y todo esto está reflejado en Apocalipsis 12. Cuando el Señor viene, muere, resucita, allá hay una batalla. Eso tocaría explicarlo a la luz de la palabra del Señor. Y la última batalla, llamemos pelea, que va a haber en el cielo, porque Satanás no se va a dejar poner los pecados cuando el Señor salga del lugar santísimo, es lo que tú explicabas que día del... Entonces, ahí es donde lo que yo había leído en otra oportunidad, esa batalla que hay en el cielo, eso no va a ser fácil. Entonces, son las batallas que hay en el cielo y las batallas que se han desarrollado en la tierra, son diferentes. Pero pues para explicarlo explícitamente tocaría un día mostrarlo, eso escrito está. Claro que sí. Bueno, es una oportunidad para que estudiemos también. Entonces, 3 batallas, ¿no? Han habido en el cielo. Una, cuando Satanás se rebeló. 2 en la cruz del Calvario. Y la tercera, la que va a ocurrir, con los 144,000. Esas son las 3, digamos, batallas en el cielo. ¿Listo? Bien. Y el otro aspecto muy importante, hermanos, el último que vamos a tocar es Moisés, Jesús y los 144,000 salen de Egipto. En algún momento de su vida salen de Egipto, tienen que salir de Egipto. Es en su infancia, de hecho, que salen de Egipto. Y eso vamos a mirarlo en la de Moisés, pues muy fácil. ¿Sí? Allí bueno, eso es una profecía también que está en Oseas 11:1, que la revisamos también la sesión pasada, que dice lo siguiente, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es una profecía que se cumplió en la vida de Jesucristo, desde luego, pero también se cumplió en la vida de Moisés y se cumplirá en la vida de los 144,000. ¿Ven? Por eso hacemos este paralelo entre Moisés, Jesús y los 144,000. Dice acá, para Moisés, bueno, es sencillo porque está en Éxodo 2, 13 al 15, que es cuando Moisés sale de Egipto. A los 40 años sale de Egipto y vamos a leer esa partecita. Dice Éxodo 2, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente. Moisés, dice, salió al día siguiente y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al malo, ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón este asunto, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante el faraón
y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Y ahí empieza la historia de Moisés en Madián. Pero Dios propició también esta huida de Moisés para que él saliera de Egipto, dice el Espíritu Profecía. Entonces, realmente fue Dios el que sacó a Moisés de allá. ¿Por qué? Porque Moisés venía de una educación egipcia. Lo educó la hija del faraón. Entonces, él toda su infancia, su juventud, fue educado, bueno, no toda la infancia, perdón, los primeros años estuvo con su mamá hebrea. Ahí aprendió la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando. Pero después de eso, él seguía habitando en Egipto y como era la hija de Faraón, pues tenía que seguir con la educación egipcia. Y allí en Egipto aprendió, pues, las cosas de Egipto. Y entonces el Señor ahora lo tiene que, digamos así, llamar, lo tiene que educar para que Moisés vuelva a nacer de nuevo, como nos va a tocar a todos, nos toca a todos. Entonces él huye y se va a Madián. Y es allí donde se le presenta al Señor en una zarza que no se consumía. ¿Ve? Entonces Dios lo saca de allá y se encuentra con él fuera de Egipto. Dios no lo llamó en Egipto. Dios lo apartó en Egipto, pero su encuentro especial con Dios lo tuvo fuera de Egipto, en Madián. ¿Ok? Entonces miren, porque esa experiencia nosotros también la vamos a tener que vivir. El pueblo de Dios no puede, si usted quiere tener esa experiencia de los 144,000, esa experiencia como la que tuvo Moisés, esa cercanía con Cristo, hay que salir de Egipto. Eso no va a ocurrir en Egipto. Con la educación que nos han dado desde que nacimos, nos educaron para ser incrédulos, hermanos, para ser orgullosos, para ser egoístas. Y eso no es un impedimento para nosotros llegar a tener esa conexión con el Señor que se requiere para ser de los 144,000. Entonces, los 144,000 también van a tener que salir de Egipto. El Señor los va a propiciar esa salida de allí. Por eso que decimos que en este momento estamos en un sistema egipcio. Un sistema egipcio. Ahora miremos en la vida de Jesús. Jesús también estuvo en Egipto. Es curioso eso. Mateo 2, 14 al 15. Pero también se cumple la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Porque ese ambiente de Egipto no era bueno para el niño Jesús. También hay aspecto ahí de educación. Dice lo siguiente. Y despertando José, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí Mateo recuerda la profecía de Oseas 11:1. ¿Ven? Entonces, ¿hasta cuándo estuvo el niño Jesús con sus padres terrenales allí en Egipto? Hasta la muerte de Herodes. ¿Ok? Y ellos salieron de Egipto cuando hubo el empadronamiento, el censo. Cuando uno busca en la historia y hace cuentas, ¿cuánto tiempo pasaron José y María fuera de su hogar? ¿Cuánto tiempo pasaron en el desierto en Egipto? 1260 días, 3 años y medio, así como dice Apocalipsis 12. ¿Ok? Y ellos fueron alimentados allá. ¿Con qué vivieron ellos allá en tierra extranjera? ¿Con qué dinero? Porque ellos, una cosa es estar en su y otra cosa es estar en una tierra extranjera, ¿sí? Donde no hay trabajo, por lo menos a primera vista, llega uno, pues Dios hizo provisión con el regalo que le dieron los reyes del Oriente, que visitaron al niño Jesús en el pesebre, los reyes del Oriente que le dieron incienso, mirra y oro. Ahí le dieron oro. Y ese oro fue el que sirvió para su mantenimiento y su sostenimiento allá en Egipto. Miren, durante 3 años y medio. Y se cumple la profecía allí de Apocalipsis 12 que dice que la mujer fue llevada al desierto y fue sustentada durante 3 años y medio, 1260 días. Miren cómo se cumplió en la vida
de María, José y Jesús, la mujer, que en este caso es María, pero que representa a la iglesia, a la naciente iglesia cristiana, que en ese momento la iglesia cristiana eran tres, José, María y Jesús. Pues mire cómo el Señor les proveyó 3 años y medio. ¿Mm? ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesús? Desde los 30 años hasta que murió en la cruz. ¿Alguien sabe en Zoom? A ver, para recordar. Allí va a haber otro tiempo. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesús? Es sencillo también esa respuesta. Bueno, 3 años y medio. 3 años y medio duró el ministerio del Señor Jesús. 1260 días. Ese número está por todos lados, hermanos, por todos lados. Oseas 9:3. Ahora los 144,000, ¿de dónde van a salir? Tienen que salir de Egipto. Dice acá Oseas 9:3 y vamos a analizar esto. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, entre paréntesis Babilonia, donde comerán vianda inmunda. Oiga, esta profecía es bien interesante, mire. Ponga atención, hermanos, esta profecía es importante, porque esta es la que demuestra que los 144,000 volverían a Egipto, o la iglesia del Señor de la última generación volvería a Egipto, y no solamente a Egipto, sino también a Siria. Acá Siria es Babilonia, es lo mismo. Pero me aterra, digamos, esa última frase, donde comerán vianda inmunda. Pues bien, ¿qué significa eso? Primero tenemos que saber quién es Efraín. Efraín es una de las tribus, pero esta tribu fue la que se dividió de sus hermanos de la tribu de Judá, y allí formaron el reino del norte y el reino del sur. ¿Okay? Ambos eran pueblo del Señor, solo que estaban divididos. Eso se dividió en la época de Roboam, el hijo de Salomón. Y entonces Efraín fue como la tribu líder o la tribu insignia de esa nación del norte. Y la tribu de Judá es la tribu insignia de la nación del sur. Entonces siempre que usted encuentra en la Biblia Efraín, se refiere a el Israel del norte. ¿Ok? Israel del norte. Y siempre que hable de Judá, se refiere al Israel del sur, sobre todo acá en las profecías. ¿Qué representa estos dos reinos, Efraín y Judá? Pues significa que habría de haber un grupo que se separara de los judíos. Y eso se cumplió en la época del Señor Jesús. Los cristianos se separan de los judíos. Los judíos siguen su camino aparte de los cristianos en el primer, segundo y tercer siglo. En el primer siglo juntos compartían, se reunían en la sinagoga, allí estaban los primeros cristianos, habían judíos que habían aceptado a Cristo, los dos se unían, los dos estaban juntos, pero a causa de las guerras y del dragón, pues entonces los cristianos empezaron a reunirse aparte, independiente, y los judíos empezaron a ser perseguidos también y empezaron a reunirse independientemente. Con el transcurso de los años se separaron. Entonces ese Efraín viene a ser los cristianos, ¿ok? Y dentro de los cristianos, la tribu insignia o la tribu que Dios le dio la bendición de todo el cristianismo, ¿cuál es la iglesia que Dios le dio la bendición para los últimos días? La iglesia adventista del séptimo día. Entonces Efraín representa al cristianismo y también representa a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Y según esta profecía, Efraín volvería a Egipto y volvería a Babilonia. O sea, la iglesia adventista volvería a Egipto y volvería a Babilonia. Porque esto no se volvió a cumplir. En la época de Oseas fue escrito antes de que asolaran la tierra de Efraín. Y efectivamente fue arrasado, pero acá hay una profecía de que Efraín volvería a Egipto. Pero si uno busca en la historia, realmente esto nunca se cumplió. Efraín, esas tribus del norte nunca, digámoslo así, se volvieron a reunir. No se sabe de esas tribus con certeza. Y la tribu de Efraín, ni se diga, la de Efraín literal, quiero decir. Entonces este Oseas 9:3 viene a significar algo simbólico. Ese Efraín
ya no es, digamos, la tribu literal de Efraín, sino va a representar a los hermanos que se separaron del judaísmo. Sí, de pronto otro día vemos con más detalle esto, hermanos, pero esto demuestra que este Efraín iba a volver a Egipto, y no solo a Egipto, sino también a Babilonia, en algún sentido. Entonces, si Efraín, sí, señora. No, qué pena interrumpir, no sé si todo lo que estás diciendo, hice como un análisis, porque también hay algo que no podemos dejar a un lado, Tommy, y el resto de los hermanos, y es lo siguiente. Es cierto que el Señor, como dice Tommy, sacó a Moisés de Egipto. El Señor también llamó de Egipto a un pueblo, y fue el pueblo hebreo. Pero ahí se hace un paralelo. Moisés sí salió de Egipto. El pueblo hebreo nunca salió de Egipto, a pesar de que salieron físicamente, pero su mentalidad nunca salió de Egipto. Y mire cómo vuelve a repetirse, y es como el análisis que hago. Cuando Dios llama a Jesús, lo llama también de Egipto, o sea, llama a un hombre. Nuevamente el paralelo vuelve a repetirse. Pero también posterior, que es lo que Tommy está hablando, llama a un pueblo, y a ese pueblo que llama es el pueblo adventista del séptimo día, y lo llama de Egipto en 1888 para recibir el mensaje de la justificación por la fe, pero el pueblo no salió de Egipto. Luego, finalizando, el Señor debe llamar a un pueblo para este tiempo, que es lo que está hablando Tommy de Efraín. Debe llamar a este pueblo, y de ese pueblo deben salir 144,000, que son los que van a representar el carácter de Cristo. Ese era como... Muchas gracias. El resumen, bueno, muy al punto y muy bueno que dio el Cira, ¿no? Entonces, salir de Egipto no es coger las maletas e irse al campo, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Salir de Egipto, porque los israelitas salieron físicamente de Egipto, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. Pensaban como egipcios, no como egipcios, sino como esclavos de Egipto. Seguían pensando como esclavos de Egipto. Su forma de ser arrogante y todo eso era como esclavos. Tanto que hasta Moisés decía, pero aquí a poco me apedrean, decía. Entonces, por todos los problemas que hubo realmente en el pueblo durante su caminata en el desierto fue por esa mentalidad que nos habla nuestra hermana Elcira. No salieron de Egipto. El Señor le tocó destruir a esa primera generación, 40 años en el desierto, hasta que todos se destruyeran allí y se murieran, porque esa generación nunca abandonó Egipto realmente. Cuando Jesús les da maná, alimento del cielo, ellos que después se cansaron del maná y que deseaban las ollas de Egipto. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros. Nosotros podemos estar deseando las ollas del Egipto. No se ha escuchado esa frase muy a menudo en la iglesia, ¿no? Cuando alguien desea las ollas de Egipto. ¿Qué le está diciendo la persona? Pues que no está aceptando el pan que el Señor le está dando, la dieta que el Señor le está dando. En muchos aspectos hay que salir de Egipto. En la dieta, en la economía, en la parte social, la parte... todo es un compendio de cosas, salir de Egipto, ¿no? Por eso hay que volver a nacer. Es la apariencia, el vestido, el todo, pero no, primero el vestido del alma, que es el carácter, y que se debe reflejar en el vestido exterior. Nuestra actitud, nuestra forma de ser, de pensar, de razonar, todo eso, porque nosotros nos educaron como a Moisés en Egipto. Recibimos la Biblia. La economía, la finanza, sí. Nosotros recibimos la Biblia así como Moisés, digámoslo así, recibimos la Biblia porque eso lo proveyó el Señor. A través de la iglesia recibimos Biblia. De alguna otra forma hemos recibido la palabra de Dios. Así como Jocabet pudo darle la palabra de Dios a su hijito pequeño, pero después fuimos educados en Egipto. Digámoslo así, tuvimos esas dos educaciones. Entonces el Señor tiene que reacondicionarnos y sacarnos de allí. Yo quisiera escuchar a alguno, hermano, a ver si le parece de pronto a los que están en Zoom, aparte del CIRA, si hay alguien que ya ve o entiende esto que estamos hablando, o no entiende. Si no entiende, hermanos, dígalo tranquilo, ¿sí? O en YouTube,
también invitamos, por favor, que se manifiesten, porque no tiene sentido seguir si ustedes no comprenden lo que se está hablando aquí, ¿no? Entonces, yo quisiera escuchar a alguno aquí, al menos en Zoom, o alguien que escribiera en YouTube si eso es así, si le parece que esto es correcto, si entiende la dimensión que estamos hablando, porque eso nos da, este es el momento de decir, hermanos, y no por allá, por detrás, ay, yo no le entiendo al hermano Esteban, no le entiendo al Cira, no le entiendo. No, hable ahora, hermano, este es el momento, esto es un estudio bíblico. De pronto podemos buscar otras palabras o con su feedback nos hace entender de pronto algo que no hemos caído en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante. Con su aporte de pronto nos damos cuenta de que, oiga, no hemos tocado esto y de pronto se da confusión por aquello. Entonces ahí oramos al Señor y explicamos, ¿ve? Entonces, hermano, hable, por favor. Diga, me parece lógico. Sí, a ver, se lanza Lucy, que siempre se lanza, o la hermana Patti, a ver si nos animamos a opinar, a ver esto, si les parece loco, si les parece raro, o concuerda con lo que tenemos que pasar. ¿Hay alguien? ¿No? Hay otra hermana por ahí. Bueno, ahí en YouTube también se vale, los que escriban, se vale, ¿no? Su opinión. Tommy. A ver, hermana Patti. Bueno, yo no sé si... entiendo que no se ha acabado el tema, ¿no? No hemos llegado al final. ¿O sí? No. Ya. Entonces, pues yo la duda que tengo es, ¿cuál es la diferencia? O sea, estamos en Egipto, en Babilonia, o sea, estoy esperando eso. No sé si fue que ya hablaste de eso y no puse cuidado o no lo entendí, pero, o sea, quiero saber en qué momento nosotros estamos en Babilonia. Esa es una buena pregunta. Siempre nos han hecho entender o hemos entendido, ¿no? Que hemos estado en Babilonia. Pero esa es la gran sorpresa, o sea, no hemos estado en Babilonia. De hecho, el conflicto de los siglos dice que el cumplimiento del mensaje del segundo ángel, salir de Babilonia, está en el futuro. O sea, para la época la señora White está en el futuro. Sí, exactamente. O sea, estamos en Egipto. Exactamente. Estamos a punto de salir de Egipto. Tommy. Sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es en qué momento, o sea, vamos a estar en Babilonia, o cuál es la diferencia, ¿no? Damaris, por favor. Creo que estamos en los dos, Tommy y Pati, bueno, todos. ¿Por qué? Porque estamos tan confundidos, tan enredados en lo que está este mundo tan encantador, que no nos damos cuenta, estamos confundidos. Por eso el Señor dice en su palabra, no permita que seamos confundidos, ni seamos avergonzados. ¿Qué quiere decir cuál es el significado de Babilonia? Confusión. ¿Y cuál es el Egipto? Esclavitud. Entonces, ¿qué viene siendo el hombre entre esos dos términos? Un ser humano que está inmerso en una esclavitud, que no sabe qué es orgullo, que no sabe qué es egoísmo, que está entendiendo mal las cosas, que le cuesta aceptar lo que el Señor dice, que si se esfuerza por dejar un apetito pervertido o un gusto, una mala acción, un mal pensamiento, entonces puede ser que se esté confundiendo. Entonces, Señor, no entiendo, la mente está entenebrecida, está dormida, la conciencia está dormida. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Estamos también en Babilonia. Gracias por su opinión, hermana Damaris. De eso se trata. Entonces, hermana Damaris está rescatando de que tenemos elementos de confusión y Babilonia significa confusión. O sea que tenemos también elementos de confusión. Claro, pero digámoslo así, eso es verdad. Yo no digo que no.
Pero yo pregunto, ¿será que estamos confundidos por Babilonia o porque algunos están dormidos y otros estamos apenas despertando? Porque cuando uno se despierta como medio confundido, medio dormido, ¿no? O sea, uno no enseguida ya tiene el cuadro completo, no, una vez uno busca las pantuflas, de pronto va al baño, ese lapso usted se está despertando, ¿no? Uno se está despertando. Y uno a veces se confunde, digámoslo así, porque todavía no está totalmente despierto, entonces se puede confundir. Yo lo relaciono también de esa forma, ¿no? De pronto usted se estrella contra la cama, se pega con la puerta, porque todavía no está bien despierto. Entonces, también tenemos que pensar eso, ¿no? Es otra posibilidad, pero eso se trata, hermana Amaris. Muy bien, muchas gracias. Otro que se anime, que no sea hermana Pati. Perdóname, Bueno, perdóname, pero yo Cira. quiero hablar algo referente a esa confusión. Uh-huh. Literalmente para mí la confusión, yo lo veo en el pueblo de Egipto, que no tiene que ver con la confusión de Babilonia. Inclusive el pueblo cuando va a ser liberado está confundido, no entiende porque empieza a llegar plagas, empieza a llegar situaciones difíciles. Ellos pues muchos nacieron ya en un sistema esclavo, pues se habían resignado a que ese era el sistema al cual ellos habían nacido y tenían que vivir. ¿Cómo será que inclusive a pesar de que ellos cruzan el Mar Rojo, seguían confundidos? ¿Y cuántas veces le decían a Moisés, ¿por qué no morimos allá en Egipto? ¿Por qué no que allá había carne que nosotros comíamos cuando eso no era cierto? Pero siempre desde todo el camino hasta donde ellos iban a llegar a la Canaán celestial, a Canaán terrenal, perdóname, ellos vivieron confundidos, nunca entendieron. Es más, al salir, antes de salir, el Señor empieza a mostrarle justificación por la fe y tampoco la entendieron. Entonces, es otro tipo de confusión. Yo coincido con eso, Elcir, así es. Hermanos, Sí. La confusión existe, como dice la hermana Damaris, pero digamos la confusión es producto de otra situación. Es producto de Egipto más no de Babilonia. Bueno, sigue, hermana. ¿cuántos años tienen ustedes que mejor dicho, en qué tiempo estamos y cuánto tiempo nos hace falta para cumplir de esta historia? No, pues si supiéramos, hermana, créeme que habríamos empezado por ahí, pero no. Pero por las circunstancias, porque de acuerdo con esos tiempos y de acuerdo con lo que estamos viviendo, no podemos decir que todavía estamos desapercibidos en la preparación y estar despiertos para poder huir, porque yo creo que esos dos pueblos están unidos en uno solo. Cuando el Señor nos dice ahorita, esforzados y ser valientes, porque ya viene el que ha de venir por nosotros y de rescatarnos, yo entiendo que no es un momento en que después vayamos a pasar a otro pueblo, sino que hay que salir, dice, huid, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. Ok. Bueno, entonces, lo que pasa es que no hemos ido a Babilonia, ¿no? Estamos hablando más que todo de Egipto. No se trata de pueblos, se trata de sistemas en los cuales Satanás usa para destruir al pueblo de Dios. Entonces, eso es una aclaración. Mire que con sus aportes nosotros percibimos de pronto los lugares donde no hemos explicado muy bien, ¿ve? Por eso es tan importante. Entonces, muchas gracias a Damaris y a Lucy allí que están. Entonces, leo una opinión y seguimos. Dice, yo creo, una opinión en YouTube, yo creo que estamos en Babilonia. Y entre paréntesis, o en Egipto. Para mí es lo mismo, pues en ambos casos estamos fuera de la voluntad de Dios. Dice Rafa. Ok. Gracias, Rafa, por el aporte. De eso se trata, ¿sí? Entonces, él ve que
que como que no es claro la diferencia entre Egipto y Babilonia. Aquí vamos sacando conclusiones. Bueno, primero déjenme mostrarle este mapa para demostrar que Asiria es Babilonia. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de Asiria, se está refiriendo a Babilonia. Aquí están los dos imperios, mire. Imperio asirio a la izquierda e imperio babilónico a la derecha. La mancha naranja de la izquierda es toda la tierra que conquistó Asiria y la mancha roja de la derecha es toda la tierra que conquistó el imperio babilónico. Pero si usted se fija, ellos provienen del mismo lugar, de la parte norte de Arabia, que es allí donde Nimrod fundó la ciudad de Uruk, la ciudad de Babel, que en esa época se llamaba Babel, y luego se llamó Babilonia. Entonces, todo viene de allá. Los asirios y los babilonios vienen de un mismo lugar, y ellos se quedaron allá. Otros se esparcieron, pero los babilonios, los asirios se quedaron en esa zona. De ahí sale, usted va a la derecha, allí cerca del Golfo Pérsico hay una ciudad que se llama Ur. De allí sale Abraham. Es de allí donde el Señor llama a Abraham. O sea, Abraham, ¿dónde vivía? En Babilonia. Abraham vivía en Babilonia, ¿sí? Y sale de allá de Babilonia. Entonces, es como que el sistema babilonio y egipcio realmente siempre ha existido, ¿no? Eso también hablábamos con el Ciro en algún momento. Esos sistemas siempre han estado ahí. La adoración pagana, el ocultismo, tanto del norte como del sur, siempre han estado esos dos allí, ¿sí? Pero tenemos que pensar de pronto no tanto en pueblos, sino en etapas, en etapas de gobierno, ¿sí? Acá dice, o si no, la Biblia no discriminaría entre Egipto y Asiria, Egipto y Babilonia. O sea, son dos sistemas que usa el enemigo, pero tienen diferencias. Evidentemente, o si no, la Biblia pues no trataría esas diferencias. Acá dice que Efraín vuelve a Egipto y vuelve a Babilonia. Entonces, en ese sentido, tiene que atravesar los dos. Tiene que atravesar las dos experiencias. De vivir en Egipto y salir en Egipto, de vivir en Babilonia y salir de Babilonia. El mensaje del segundo ángel y del cuarto ángel es salir de Babilonia, porque Babilonia ha caído, ha caído. El problema es que Babilonia todavía no ha caído. Espiritualmente, ahí no se refiere a destrucción, se refiere a caída espiritual. Las iglesias protestantes, nosotros vemos que hay mucha apostasía, incluso al interior de la iglesia adventista, pero todavía no están caídas. Caída es el colmo, o sea, prepárese para ver más. Prepárase para ver más, porque si esta es la apostasía en Egipto, no me imagino cuál es la apostasía en Babilonia. ¿Ven? O sea, nosotros pensamos que ya llegó al punto que ya ahorita la guerra y el hambre ya es el fin del mundo y llegó el Señor Jesús. Hermano, resulta que no. Eso es lo que estamos tratando aquí de pronto de exponer, de debatir, de que falta un paso. No un pueblo como tal, sino falta un paso, que es un sistema de engaño que todavía no hemos visto. ¿Sí? Lo que pasa es que nos parece tan impresionante el engaño que hay ahora en las iglesias, la apostasía, la música, la adoración, que decimos, eso es Babilonia. Pero resulta que no hemos visto todavía eso. Estamos viendo es Egipto. Todos esos elementos musicales, yo también pensé que eran de Babilonia. Esos elementos de adoración, yo pensé que eran de Babilonia. Hermanos, todavía no es Babilonia. O sea, ¿qué nos depara el próximo reto y último reto? Y Babilonia no va a durar 100 años ni 200 años, eso sí, es otra certeza. Que este es el último, digámoslo, el último sistema y va a ser muy rápido. Pero va a ser el más difícil. Porque no va a ser tan... A ver, ¿qué es lo que hace difícil las tentaciones y las pruebas? En este caso de Babilonia no vamos a ver cosas, digámoslo así, evidentemente satánicas. No vamos a ver que pedofilia, que canibalismo, no vamos a ver eso. Vamos a ver un espiritismo atractivo. Vamos a entrar en una era en donde el espiritismo va a ser bien visto, pero va a estar camuflado, tan camuflado que solamente los 144,000 se van a dar cuenta. Y por eso van a levantar oposición. Es que es lo que, digamos, queremos hacer
digámoslo así, con la ayuda del Señor, hincapié que lo que vamos a enfrentar ahora es algo que no podemos dimensionarlo, apenas estamos como arañando qué es lo que viene, pero viene un cambio muy grande a la humanidad, en todos los aspectos, y esto va a afectar profundamente al pueblo de Dios. Es el último gran engaño, el último chance que tiene Satanás. El dragón tiene 7 cabezas. Yo creo que es la última cabeza que le queda por usar. No hemos visto, ni lo han visto los apóstoles, ni lo vieron el pueblo de Israel anterior. Lo que vamos a ver es algo que nos va a aterrar. Van a suceder muchas cosas impresionantes. A nivel económico, estamos hablando de reseteo, ¿sí? A nivel político, las cosas van a cambiar, la política. A nivel de iglesia, desde luego van a cambiar. Entonces el pueblo de Dios se va a enfrentar a otro sistema que no hemos estudiado. Por eso no nos hemos metido todavía en Babilonia, porque estamos en Egipto y estamos como estudiando los aspectos egipcios para darnos cuenta de que todo lo que hemos vivido hasta el momento es puro Egipto, esclavitud de Egipto, adoración egipcia, todos elementos de egipcio, espiritismo egipcio, ¿ok? Porque hay diferencias entre los dos. Noten algo, algo muy fácil para demostrar esto. ¿En dónde se va a dar la ley dominical? ¿En Egipto o en Babilonia? Y para eso tenemos el libro de Daniel. En el libro de Daniel hay alguien que hace una estatua de oro y el que no adore esa estatua de oro es condenado a muerte. Y la señora White dice que ese evento es lo mismo que va a pasar con la ley dominical. Es en Babilonia. Exactamente. Esa estatua es en Babilonia. ¿Ok? No es en Egipto. O sea que nosotros no hemos pasado a esa etapa de la historia. No hemos pasado, porque no ha llegado la ley dominical. El Señor se interpuso. Ya la iban a poner, eso sí. Ya estaba cerquísima. El Señor se interpuso. Y los que nacimos dentro de ese sistema, ¿qué tiempo ha habido tiempo de paz? Como dice las escrituras, paz y aparente paz y repentina ¿qué? Destrucción. Primera Tesalonicenses 5. Cuando hablen de paz y seguridad, pero es que no ha habido paz y seguridad desde que nacimos, hermanos. Eso no es paz y seguridad. Que nos mantenían dormidos, eso sí, pues cuando uno está dormido, pues está, digámoslo así, como en paz, pero es una paz aparente, porque siempre, desde que tengo uso de razón, hay guerras por doquier, bombas por doquier, pero Babilonia es un reino de prosperidad mundanal, es un reino de oro, donde va a abundar el oro, así como en la antigüedad. Tan amañador va a ser que le va a pasar lo mismo a los antiguos israelitas, que cuando Dios los llamó a salir de Babilonia, solo salieron 50,000 personas. Y eso que a los levitas, a los sacerdotes, que eran los líderes, que eran los primeros que debían salir, le tocó al pobre Esdras prácticamente rogarles para que salieran. Les tocó esperar los 2 días más. Allí está en Esdras, lea la historia de Esdras y verá que él sale allí, sale de Babilonia, pero tiene que irse a un río a reunirse y se da cuenta que no hay levitas. Entonces le tiene que mandar cartas, levitas, por favor, ¿cómo vamos a reconstruir el templo si no ustedes son los que tienen que estar allá? Eso sucede. Mire, ¿por qué? Porque era tan amañador. La gente había hecho riquezas en Babilonia. A todo el mundo le iba muy bien en Babilonia. Y eso es lo que va a venir. Y entonces la gente, esa es la confusión, ahí empieza la confusión. Pero luego nuestros líderes no nos decían que ya todo esto se iba a acabar. Luego nuestros líderes no nos dijeron que esto ya era lo peor y ya el Señor Jesús venía. Y entonces cuando veamos esa paz, cuando veamos esa prosperidad, que todo el mundo tiene plata porque vamos a salir del sistema egipcio y vamos a ir a un sistema totalmente renovado. Vamos a volver al patrón oro. Ahora, eso no quiere decir
que estemos en el tiempo del fin, no vayamos a parar por un rato, no porque estamos en el tiempo del fin, va a ser un periodo muy corto y si estamos cerca, estamos a las puertas de que el Señor venga, pero bajo el concepto de que por lo que vamos a pasar y pues supuestamente la ley dominical ya se acerca, pues no estamos hablando de 3 años que ya vamos a ver al Señor, no sabemos la fecha, podemos estudiando los eventos saber más o menos la época, pero no el día, pero se genera la confusión porque lo esperan muy pronto, pero resulta que tiene que pasar ciertos acontecimientos como las trompetas y muchas cosas. Aunque estamos en el fin, no es tan pronto como lo cree. Sí va a ser pronto, pero no de esa forma en que se ve. Sí, de pronto nosotros quisiéramos que ya todo se acabó y ya ahorita viene la guerra, la hambruna y ¡boom! Ya llegó el Señor Jesús. No, hermanos, porque ¿dónde deja las trompetas? ¿Dónde? O sí, las trompetas es algo muy importante y a lo último, sí, las plagas finales, las copas, el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles no hemos empezado a predicarlo. No es hora. Pero no es hora. ¿Por qué? Porque los que deben predicarlo estamos en proceso de preparación. O sea, eso no se trata de que salga y predique el mensaje de los 3 ángeles. Si todavía ni siquiera los entendemos, si todavía no hemos vivido la justificación por la fe, si todavía nos tiembla la fe por cosas mínimas, hermanos, entonces, ¿qué es lo que vamos a predicar? Lo mismo que predican las iglesias evangélicas. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Ve? O sea, tenemos que salir de Egipto. El Señor tiene que hacer una obra nosotros tenemos que colaborar en esa obra. Y ahorita el mundo va a salir de Egipto, quiéralo o no. O sea, esto es algo de que el Señor va a permitir este cambio abrupto y fuerte que va a vivir el mundo. Eso también va a permitir a muchos despertarse, desde luego. Y muchos buscar en la escritura, porque también está en Daniel, que muchos van a preguntar. Pero si nosotros que digamos, creemos que estamos un poquito medio despiertos, no estamos listos, ¿qué respuesta le vamos a dar a los de atrás? ¿Ve? Cuando nos vengan con eso, ¿no es que estábamos en Babilonia y Babilonia era terrible? Y vayan a ver que Babilonia es prosperidad y paz y abundancia y oro y... O sea, eso no concuerda con lo que nos han dicho, van a decir. Ustedes, señores, digámoslo, la verdad os hará libres, ¿qué respuesta nos tienen? ¿Ve? Entonces, mucho que pensar aquí, hermanos. ¿Hay otro aporte allí? Sí, por ejemplo, meditaba yo en las palabras cuando tú decías lo del fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles. Yo no sé si yo estoy errada, pero que yo sepa, el fuerte pregón lo van a dar los 144,000. Y si tenemos que ya darlo, pues me pone un poquito como inquieta de entonces ya están elegidos, ya están sellados y las personas que lo van a dar están sellados, son los 144,000. Y yo todavía pues no veo eso, ¿no? O sea, es bien cuestionante. Sí, exacto, dicen que todo va encadenado, o sea, no concuerda todos esos aspectos. ¿Envió un audio? ¿Alguien envió? Javier, Sí. a ver, Javier. En escrito, bueno, listo, a ver, ¿qué dice? Dice, la palabra dice que cuando hablan de paz, no dice que cuando haya paz. Y se está hablando de paz en Medio Oriente, aún en Colombia se habló de paz. Precisamente esa paz que está en Medio Oriente, ¿quién la hizo? ¿Quién la propició esa paz? Que nunca antes se había visto. Lo que pasa es que eso no sale en los medios de comunicación. La paz entre Israel, Arabia, Bahrein, todas estas naciones que han sido enemigas toda la vida, ahora... Si me permiten, yo le pongo a lo que Javier mandó, a ver si puedo escuchar. La confusión se refiere básicamente a que todo el mundo predica una cantidad de cosas, uno habla una cosa, el otro habla otra cosa, y se refiere que Babilonia es confusión. Acuérdense que Babilonia es la madre de todas las prostitutas, o sea, la madre de todas las religiones que han salido a hablar de Jesús y hablar en contra de Jesús y hablar de esas diferentes cosas. Eso es la confusión en que hay. Y el pueblo, yo creo que estamos en Babilonia y estamos en Egipto, en pecado,
cometiendo el pecado, que ya somos, sabe que es pecado, y estamos en Babilonia, que es confusión. Y cuando dice salir de Babilonia, salgan de esa confusión, de tanta cosa que de tantas predicas que hay, y miren a Cristo únicamente, que esa es lo que hay que decir. Pero vamos a otro. Eso es todo. Ok, gracias hermana Damaris y gracias Javier por su opinión. Gracias por esa opinión. Todas las opiniones pues son importantes, son tenidas en cuenta, aunque no compartamos todas las opiniones, ¿no? No espere que le digan amén a todas sus opiniones. Uno tiene que ser, digámoslo así, consecuente de que cuando uno da una opinión no debe esperar a que los 50 en la sala digan amén. No, eso es erróneo y eso es católico, ¿ok? No, usted debe pensar, decir gracias hermano y de todo eso usted va retomando cosas. Entonces acá vamos construyendo, digamos, las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones, ¿sí? Entonces lo que veo es que muchos de ustedes hermanos ven que tenemos elementos de Egipto y tenemos un elemento de confusión que proviene de Babilonia. Eso es lo que yo concluyo hasta ahora, no solo de algunas, digamos, de las opiniones de Rafa, de Javier, sí, de Amaris. De ustedes, hermanos, concluyo eso, que ustedes ven confusión. Entonces, en ese aspecto es un elemento babilónico, pero es que en Egipto también había confusión. Entonces, ¿yo cómo sé de qué fuente proviene esa confusión? ¿De qué fuente proviene? ¿Proviene de un sistema que es confuso o un sistema que me ha mantenido dormido y ahora estoy despertando y estoy confundido porque unos dicen una cosa y otros otra, como decía nuestro hermano Javier? ¿Sí? O sea, ¿de dónde viene esa confusión? ¿Es enraizada en qué? Ahora, la confusión también tiene muchos aspectos, la palabra confusión. Porque yo puedo estar confundido por las diferentes posturas de los diferentes ministerios. Pero confusión también es cuando se presenta algo y no coincide con lo que a mí me han enseñado. ¿Ve? O sea, es diferente perspectiva de la confusión. Porque si a uno le han enseñado toda la vida una cosa, por decir algo, de que 3 más 4 es 7 y resulta que después salió alguien demostrando que 3 más 4 también da 9, entonces ahí viene la confusión. Ese choque mental de que me cambien la teología que yo he aprendido durante 30 años y que no todos están dispuestos a abandonar como pasó en 1888. ¿Sí? Que yo me paro ahí en esa profecía porque me la han enseñado y ahí me quedo. Entonces eso también es incorrecto, ¿no? Uno tiene que ser flexible. No tiene que ser. Entonces, bueno, hermanos, de eso se trata. No le dé miedo opinar. ¿Qué clase de gobierno, qué clase de música, qué clase de comportamiento en el ámbito secular, político, mundano es el que estamos viendo? ¿Qué transición es la que estamos viendo? Claro, estamos en Egipto y Babilonia, porque en la transición se unen los dos. Estamos saliendo de Egipto políticamente. Todo esto que estamos viendo en el mundo que está pasando es el final de una era y el comienzo de otra, porque son dos eras tan distintas que van a cambiar financieramente abruptamente, van a cambiar políticamente, mejor dicho, en todo vamos a ver como un mundo nuevo. Sí. En tecnología, entonces, Egipto es una cosa y Babilonia es una cosa en la parte tangible. La parte Yo creo política. que cuando se evidencie Babilonia, sí todo el mundo va a decir, oiga, ¿esto qué es? ¿Sí? Porque la paz que lograron en Medio Oriente, ¿quién la logró? El Nabucodonosor de esta época. El gobierno de allá de los Estados Unidos. La Babilonia de esta época, ¿ve? Entonces sí hay dos sistemas en lucha. De eso no cabe duda, hay dos sistemas en lucha. Entonces, eso es lo que debemos, digamos, pensar. Si vamos a decir, sí, tenemos elementos de confusión y tenemos definitivamente elementos de Egipto, sí, pero el mundo en qué se está moviendo ahora, en una lucha de dos poderes. ¿Qué nombre les da a usted a esos poderes? Por ejemplo, los masones y todas las símbolos, toda esa simbología es egipcia. El espiritismo y de pronto, no sé, la masonería o lo que veamos de esos poderes en Babilonia van a tener otro símbolo. Sí, entonces miren, para terminar, ya se nos acabó el tiempo.
vemos esto. Hay algo con lo que todos concordamos, yo creo, que hay una lucha entre dos poderes. Y usted lo puede evidenciar no solo en nosotros, digamos, como pueblo adventista, sino otros afuera ya dicen, hay una lucha de dos poderes. Lo llaman globalistas versus patriotas en algunos entornos. Otros lo llaman la alianza contra la cabal. Dos poderes en pugna, ¿sí? Liberales con, bueno, ese es más, de republicanos con demócratas. O sea, hay una lucha entre dos poderes. La pregunta es, ¿qué nombre bíblico reciben esos dos poderes? Porque tienen que ser distintos. La palabra debe estar escrita en algún lugar. ¿Cómo es que se le llaman a esos dos poderes que están luchando en este momento? ¿Quién va a ganar de esos dos poderes? ¿Será que la Biblia no me dice quién va a ganar? ¿Cuál es el poder que sigue? El reino, el siguiente reino que va a gobernar esta tierra. Desde luego que tiene que estar. Pero ¿qué nombre les da usted? ¿Sí? Nosotros ahorita lo llamamos, sí, la alianza contra la cabal, pero en la Biblia, ¿dónde está eso? Pues hermanos, yo creo, sinceramente, eso ya es una posición mía personal, es que uno se llama Egipto y otro se llama Babilonia. Esa es la respuesta que yo en este momento tengo. Probablemente, si hay algo erróneo, pues que el Señor nos vaya guiando por donde debe ser. Pero hasta ahora, en la luz que el Señor nos ha dado, por lo menos, aquí en La Verdad os hará libres, hay dos poderes en pugna y en la mitad estamos nosotros. Un poder se llama Egipto, la Cabal, los Illuminati, los masones, todos esos están ahí, Egipto. Ese es el nombre simbólico que da la Biblia. Y el otro es Babilonia. Ahí está la alianza, Trump, sus aliados, todos ellos. Esa es la respuesta que en este momento, si alguien me preguntara, esa es la respuesta que tengo. No tengo más. No tengo más. Entonces, revise, digámoslo así, mi invitación es revisemos nuestra teología. No nos quedemos con lo que nos han enseñado toda la vida. Revisemos a ver qué hay que cambiar. Si usted llega a la conclusión de que no tiene nada que cambiar, hermano, pues allá usted con el Señor, porque no le creo. Sí, o sea, usted tiene que dar respuesta a lo que está sucediendo hoy día. Porque eso es lo que nos van a demandar la gente de afuera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, entonces esto es para que todos empecemos a estudiar y a meditar. Dice, ¿y dónde queda? Es Babilonia. Babilonia. Trom es Babilonia. Trom es el Nabucodonosor de esta época. Dios lo está usando y Dios lo llamó en la Biblia mi siervo y eso le chocó a los judíos. Espero que no le choque a los adventistas hoy día. Mira, algo que quiero como decir, el Señor vio la necesidad de sacar al pueblo. Cierra el micrófono, por favor, gracias. El Señor vio la necesidad de sacar el pueblo de Egipto porque es que dentro de Egipto no podía trabajar. Cosa diferente que el Señor dentro de Babilonia puede trabajar con el pueblo. Entonces son dos cosas porque ahí estaba en un sistema de esclavitud. Y acá el Señor necesita hacer esa transición. Y algo de lo que hemos venido estudiando los miércoles sobre actualidades, miremoslo por lo pronto, es un sistema político-financiero. Y pues hermanos, déjeme decirle que cuando eso cambia, de ahí para abajo cambia todo. Es como cuando uno está en una empresa. El presidente era tal y llegó un nuevo presidente. Nuevo presidente cambia las cosas. Y el Señor necesita terminar esto ya, o sea, ya no hay tiempo, la depravación que se hizo en Egipto, todo lo que, bueno, iremos a mostrar más adelante de los niños, todo eso, o sea, como yo le pregunté al Señor, ¿cómo tú tan santo has podido ver y aguantar tanto?
por amor a su nombre y por amor a nosotros. No hay 144,000 todavía completos. Bueno, ya a mí se me ha aclarado bastante en esto que has explicado. Y sí, yo veo, ahorita lo he estado analizando y estoy de acuerdo contigo, porque estamos mejor dicho, al borde de que vamos a entrar en un cambio radical, ¿no? En un sistema político que no lo ha habido, o tal vez, no sé, pero va a haber un cambio para esta generación. Y además el aspecto de que ahora se va a, digamos, a comercializar con el oro. Y el oro era digámoslo, el mineral que representaba Babilonia. O sea, era el oro el que se manejaba en Babilonia. Sí, como vemos, allí todo era de oro. Y eso es lo que vamos a manejar ahora pronto. Entonces ahí tiene muchas características y ahora sí me queda más claro. Gracias por los aportes, hermano. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor. Tengan en cuenta ese elemento, el oro, que es importante también que no lo hemos mencionado, el oro. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta... Bueno, fue productivo, hermanos. Gracias por sus aportes, de verdad, ¿no? Esto es muy enriquecedor y también nosotros nos da espacio para preguntarle al Señor aquellas cosas que usted pues manifiesta eh, eh, y así nos permite, digamos, clamar al Señor, pero yo también le pido que usted clame, que usted diga, Señor, aclárame esto, si todavía no lo comprende, ¿sí? También debe hacer su parte, hermano, ¿sí? Porque tenemos que dar una respuesta certera, decirle a la gente, bueno, ¿estamos en Egipto o estamos en Babilonia, ¿sí? Tenemos que dar como unas respuestas un poquito más francas y certeras. Y bueno, vamos a pedirle sabiduría al Señor también para que nos dé esa respuesta, para los que de pronto todavía no les es claro y para los que de pronto ya tomamos una posición de que si hay algún error, alguna cosa que no hemos tenido en cuenta, un aspecto tal vez, pues que el Señor también nos ilumine y nos ayude. Y bueno, y si alguna cosa como Guillermo Miller, pues cometió un error, pues el Señor no nos va a juzgar por ese error. ¿Ok? Si de corazón estamos buscando la verdad. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, bendito y alabado sea tu santo nombre, porque nos hemos reunido, hemos hablado, hemos manifestado nuestra opinión, nuestras dudas, nuestra posición también, Señor. Te agradecemos inmensamente, Señor Jesucristo, y te ruego, por favor, que nos aclare las cosas en las cuales todavía está oscura este tema, Señor. No tenemos toda la razón, Señor Jesucristo. Tal vez si tú le das a otra persona, a otra parte, vamos a tenerla en cuenta, vamos a cotejar los dos mundos, Señor. Y bueno, Jesucristo, ayúdanos a tomar también una posición. Ayúdanos, por favor, que no podemos estar tampoco a la deriva, un poquito allí, otro poquito allá, porque eso genera dudas, Señor, y el enemigo se aprovecha de esas cosas. Te suplico, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, por cada uno de los que ha opinado. Te suplicamos, por favor, que seas tú el que nos enseñe, que podamos revisar la profecía, la Biblia, que no demos por sentadas las cosas, Señor, ayúdanos, por favor, que no demos, digámoslo así, Señor Jesús, ocasión al enemigo para que nos ponga incredulidad en el corazón, sino que, Señor Jesucristo, de tu gracia podemos tomar y podemos de tu fe, Señor Jesús, pedir prestado para tomar una posición y avanzar, Señor. Confírmanos, por favor. Y síguenos confirmando, Señor Jesús, de que esta posición es, digámoslo, si vamos en el camino correcto, Señor, de que realmente estamos en Babilonia, de que realmente estamos en Egipto, hemos vivido en Egipto y nos dirigimos hacia el sistema de Babilonia, Señor. Danos de tu paz, Señor Jesús, de tu cuidado, por favor, que podamos tener momentos de meditación a solas contigo, Señor Jesús. De que también, Señor bendito, nuestro corazón pueda ser despojado de aquellas cosas que interrumpen nuestro avance espiritual, como el orgullo, como
como la vanagloria, como el egoísmo, todas estas cosas, Señor, que nos oscurecen la mente y no nos dejan pensar de pronto un poquito más allá. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Tú sabes lo que nos está impidiendo. Tú sabes la barrera, Señor, por la cual no avanzamos más en nuestra experiencia contigo, Señor Jesús. Danos colirio para ver esa barrera, Señor, que tenemos. Para ver esa mancha que tenemos en nuestro corazón, Señor Jesús, que no hemos confesado. Concédenos, por favor, el volver a nacer de nuevo y conformar los 144,000, Señor Jesús, según sea tu voluntad. Pedimos esta oración al Padre en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.